El mensaje oculto de Mefiboset, el misterio del lisiado de Lodebar. Mefiboset es un personaje bíblico, cuya historia se encuentra principalmente en los libros de Segunda de Samuel capítulo 9 y Primera de Crónicas. Era el hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl, el primer rey de Israel. Su vida está marcada por la tragedia, pero también por la misericordia y la lealtad. A través de su historia, se destacan temas como la bondad de Dios, la fidelidad a los pactos, y la gracia que se extiende incluso a aquellos que parecen olvidados o marginados. Contexto: la caída de la casa de Saúl. Para entender mejor la historia de Mefiboset, es necesario tener una perspectiva de lo que sucedía en Israel en esa época. Saúl, el primer rey, fue elegido por Dios, pero con el tiempo desobedeció las órdenes divinas y perdió el favor de Dios. El profeta Samuel fue enviado a ungir a David como el nuevo rey de Israel, aunque Saúl todavía estaba en el trono. Esto generó una profunda enemistad entre Saúl y David, a pesar de que el hijo de Saúl, Jonatán, y David eran grandes amigos y habían hecho un pacto de lealtad mutua. El pacto de David con Jonatán. Uno de los aspectos cruciales de esta historia es el pacto de amistad entre David y Jonatán. En 1 Samuel 20, 14-15, Jonatán le pide a David que, cuando llegue a ser rey, no olvide mostrar misericordia a su descendencia. Si yo vivo, muéstrame el amor leal del Señor, para que no muera, pero si muero, no apartes jamás tu misericordia de mi casa. 1 Samuel 20, 14-15. Este pacto sería clave en la vida de Mefiboset, pues años después, David cumpliría su promesa a Jonatán. La tragedia de Mefiboset. Mefiboset, cuyo nombre significa el que dispersa la vergüenza, aparece por primera vez en 2 Samuel 4:4. Era solo un niño cuando sufrió una tragedia que cambió su vida para siempre. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Entonces su nodriza lo tomó y huyó. Pero mientras huía apresuradamente, el niño cayó y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. 2 Samuel 4:4. Este versículo resume uno de los momentos más trágicos en la vida de Mefiboset. Tras la muerte de su abuelo Saúl y su padre Jonatán en la batalla contra los filisteos, su nodriza, temiendo por la vida del niño, huyó con él. En su prisa, Mefiboset cayó y quedó incapacitado de por vida. La discapacidad en sus pies lo convertiría en un marginado en una sociedad que valoraba la fuerza física y la capacidad para luchar. Mefiboset vive en el anonimato. Después de la tragedia, Mefiboset vivió en el anonimato durante muchos años. Fue llevado a vivir en Lodebar, un lugar alejado y sin importancia, lo que simbolizaba su caída desde su posición real a la de alguien olvidado y despreciado. La ubicación geográfica y simbólica de Lodebar refleja el estado de vida de Mefiboset, lejos de la corte, sin derechos, sin esperanzas, y marcado por la vergüenza de la derrota de su familia. En 2 Samuel 9, 3-4, se revela que Mefiboset vivía en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. El rey preguntó: ¿queda alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo mostrar la bondad de Dios? Siba le respondió: queda aún un hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies. ¿Dónde está?, preguntó el rey. Siba le respondió: está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. 2 Samuel 9, 3-4. Aquí se introduce a Siba, un sirviente de la casa de Saúl, que informa a David sobre Mefiboset. Este detalle es significativo porque David, ahora rey, no había olvidado su promesa a Jonatán, a pesar de que habían pasado muchos años. La bondad de David hacia Mefiboset. La escena central de la historia de Mefiboset ocurre en 2 Samuel 9. David, una vez consolidado como rey, busca cumplir su promesa a Jonatán. Al enterarse de que Mefiboset aún está vivo, lo manda llamar a su presencia. Este momento debió haber sido de gran temor para Mefiboset. En esa época, era común que los reyes destruyeran a los descendientes de sus predecesores para evitar posibles reclamos al trono. Por lo tanto, Mefiboset probablemente temía por su vida cuando fue llamado ante David. En 2 Samuel 9, 6-8, se describe el encuentro. Cuando Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David, se postró sobre su rostro y se inclinó.
Y David dijo, Mefiboset. Y él respondió, He aquí tu siervo. David le dijo, No temas, porque ciertamente te mostraré bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré todas las tierras de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él se inclinó y dijo, ¿Quién es tu siervo, para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? 2 Samuel 9, 6-8. Este pasaje destaca la gracia inmerecida que David mostró a Mefiboset. En lugar de castigarle o ignorarle, David lo restaura a una posición de honor. No solo le devuelve las tierras que pertenecían a su abuelo Saúl, sino que también le otorga un lugar permanente en su mesa, una señal de respeto y privilegio. El hecho de que Mefiboset se refiera a sí mismo como un perro muerto refleja su baja autoestima y la percepción que tenía de sí mismo debido a su discapacidad y su caída en desgracia. David, sin embargo, no ve a Mefiboset como alguien indigno, sino como el hijo de su querido amigo Jonatán, con quien había hecho un pacto. La misericordia y la bondad que David muestra son una poderosa ilustración del carácter de Dios en la Biblia, la gracia inmerecida que se extiende a aquellos que están quebrantados y marginados. Siba y la traición. Aunque Mefiboset vivió bajo la protección y bondad de David, su historia no está exenta de complicaciones. En 2 Samuel 16, 1, 4, cuando David huye de Jerusalén debido a la rebelión de su hijo Absalón, Siba, el sirviente de Mefiboset, lo engaña. Siba trae provisiones para David y afirma que Mefiboset se ha quedado en Jerusalén con la esperanza de que el pueblo le devuelva el trono de su abuelo Saúl. Esto provoca que David le otorgue a Siba todas las propiedades de Mefiboset. Sin embargo, más tarde, en 2 Samuel 19, 24-30, Mefiboset aclara que fue traicionado por Siba. Debido a su discapacidad, no pudo huir con David, y Siba lo engañó al no preparar los animales para su escape. Mefiboset había permanecido leal a David y se dejó ver desaliñado, como una señal de duelo y lealtad durante la ausencia del rey. Al escuchar su versión, David decide dividir las tierras entre Siba y Mefiboset, aunque Mefiboset muestra su desinterés en las propiedades, pues su mayor alegría era el regreso de David sano y salvo. Conclusión. La historia de Mefiboset es una poderosa ilustración de la gracia inmerecida, la lealtad y la bondad que se manifiestan incluso en tiempos de adversidad. A pesar de ser lisiado, olvidado y marginado, Mefiboset recibió misericordia por causa de un pacto hecho entre su padre Jonatán y David. Esta historia nos recuerda el valor de la lealtad y cómo las promesas y pactos son honrados, incluso cuando todo parece perdido. El relato de Mefiboset también refleja cómo Dios extiende su gracia a aquellos que parecen estar en los márgenes de la sociedad. A través de David, Mefiboset fue restaurado, no por sus méritos, sino por la gracia del pacto.